El día de hoy nos acompaña el doctor en educación Andrés Chávez Alfaro, la licenciada en pedagogía Jessica Chávez Alfaro y la licenciada Cecilia Lisset Arreguín Aguirre, su servidora, licenciada María de Jesús Ávila Heredia, y estaremos nuevamente abordando temáticas que son importantes para el conocimiento de la sociedad. El día de hoy presentamos lo que es el síndrome del efecto Pinocho. Sean todos bienvenidos a esta segunda edición. Bueno, para comenzar un poco, ¿de qué trata este síndrome o qué es? Bueno, pues muy interesante porque todo inicia con la película de Pinocho, el cuento en donde pues Geppetto hace la creación de lo que es Pinocho de una tabla que es lo más normal y lo más natural. Realmente crea a través de la ilusión y del sueño lo que es la fantasía de ese muñeco de madera que es Pinocho, y realmente lo hace en relación que no está tan fuera de lo que es la fantasía, porque realmente pues ahora en la realidad y en la actualidad vemos a ese Pinocho creado en los humanos, ¿no? De aquel humano que miente y que realmente se ve reflejado a través de la nariz, no que le crece, pero sí que cambia su tono de la nariz y por supuesto se enancha. Muy importante retomar, desde pequeños a los niños se les enseña este cuento. De hecho, es una manera en cómo los padres les evitan que mientan, porque buscan trabajar con ellos esta conciencia del hecho del no mentir. Pero no solamente todo queda en un cuento infantil, sino que se retoma en la actualidad, y es un tema que en psicología tiene gran impacto. ¿Por qué? Porque podemos encontrar personas que mienten constantemente. Este efecto Pinocho. Así es, y como ya lo estamos comentando, ¿cuándo se produce el efecto Pinocho? El efecto Pinocho se produce simple y sencillamente cuando se miente, cuando de por medio hay una mentira. Bueno, aquí la característica principal es la nariz, es la parte más sensible de nuestro cuerpo, que incluso cambia por medio de las diferentes temperaturas que tenemos. Ahora estamos acercando a diciembre, y al tocarnos la nariz pues podemos sentir ese frío, ¿no? Entonces en esta parte emocional también el cerebro manda esos impulsos, esas señales cuando se produce ansiedad, porque al momento de mentir también nuestro cerebro se mete en aprietos, ¿no? Vamos a estructurar bien la mentira para que me crean, y más cuando tiene que ser esa mentira espontánea. Algunos diferentes autores psicológicos, hablando de lo que es el síndrome de la mentira, por así llamarlo, el efecto Pinocho, también nos mencionan de que hay otras partes del cuerpo con las cuales podemos identificar cuando se miente, ya dejando a un lado el contexto de solamente la nariz. Entonces hay quien empieza con sudoración en las manos, hay quien empieza a tartamudear, hay quien no puede sostener la mirada, ¿no?, al momento de que se está ejecutando esa mentira, y lo podemos observar nosotros en todas las edades, en individuos de todas las edades. ¿Qué espacios serán los más comunes para encontrar este efecto? Dentro de este efecto pues surge principalmente también lo que se viene siendo en las instituciones, ¿no? Cuando a los alumnos se les deja diferentes trabajos, la mentira del motivo del sustentar el por qué no trajeron la tarea o qué tipo de situación fue la que les sucedió. Ejemplos, a lo mejor es la parte de alguna grabación de un video, algunas diapositivas. No, pues no tenía internet, se me perdió la memoria, la extravié. Entonces buscan todo este tipo de maneras para sustentar el no entregar principalmente el material que se les está solicitando. Muy importante retomar este síndrome. ¿Por qué? Porque en las diferentes instituciones educativas, contextos familiares, contextos sociales, podemos encontrar gente que manifiesta la conducta de mentir constantemente. Entonces, el hecho de identificar cómo se modifican los rasgos faciales, los rasgos corporales, nos ayudan a nosotros, pues como psicólogos, como personas, saber conocer cómo estas personas presentan este efecto Pinocho. Los niños, muy importante, desde edades muy tempranas, saber identificar cuando están utilizando mentiras para pues corregir que no es la conducta apropiada en relaciones interpersonales, ya sea de amistad, de noviazgo, de trabajo, etcétera. Podemos encontrar gente que manifiesta este tipo de conductas y que a la larga son personas que nos generan desconfianza, y es poco probable que ellas proyecten una seguridad. ¿Por qué? Porque están manifestándose con una conducta de mentira.
Bueno, y retomando un poquito lo que comentaban, es muy interesante porque un equipo de psiquiatras de Illinois se puso a investigar sobre este caso del efecto de lo que es Pinocho, y realmente era tan interesante que veían que se daban cuenta a través del análisis que una persona que miente empiezan a engancharse sus tejidos dentro de la nariz. Entonces la sensación de cosquilleo dentro de la nariz y lo que es la apéndice de la nariz, empieza a sentir esa ansiedad y a la vez siente ese cosquilleo. Entonces la persona al empezar a tocar y a frotar realmente se nota y se denota la mentira. Y es un tema pues que se puede detectar fácilmente, lo vemos también en niños pequeños. Y dicen que el efecto Pinocho, si no es controlable en cuanto a los sentimientos y a las emociones, empieza desde la edad de los 5 a los 7 años. Realmente no decir, hoy no mientas, hoy no lo hagas, te estoy cachando, el niño va creciendo y va aumentando esa parte de ansiedad y esa parte de mentira. Y luego llegamos a ver tanta mentira por coincidencia, por casualidad, que llegamos a ver a mitómanos. Es importante cuidar este tipo de aspectos. Claro, cualquier esfuerzo mental nos va a traer como consecuencia un rasgo, un sesgo, por así llamarle, ¿no? En nuestro rostro. Y es muy importante el saber también pues cómo vamos a estructurar la mentira, porque a diario se miente. Es uno de los principales puntos. Ahorita la maestra comenta algunas áreas como la escuela, la familia, pero ¿qué pasa también en los contextos laborales? En ese contexto laboral en donde hay personas que a diario necesitan una ayudadita de la mentira para que me crea mi jefe, ¿no? De si llegué tarde, ¿por qué llegué tarde? Había mucho tráfico, no sonó la alarma, no sonó el despertador, anoche me dormí muy tarde. Bueno, también sondeando un poquito este tema de la mentira. Bueno, ¿qué tan necesario es que nosotros estemos mintiendo? Porque recordemos que también entra una cuestión cultural, y más en situaciones en donde en familias hay niños. Esta parte importante, ¿no? Si yo convivo con un niño de, digamos, casi del año a los 5 años, que después está en el preescolar, y se va a hacer fácil decir la mentira, ¿sí? Pero aquí la culpa principal es en casa, ¿no? ¿Qué tanto se llega a mentir? Y lo podemos ver hoy por hoy en las diversas instituciones educativas, cuando también llega el niño y de repente, pues no hice la tarea, maestro, maestra, ¿por qué no hiciste la tarea? Y ellos, pues ahora sí, una mentalidad más sana, dicen, no, es que mi mamá me dijo que dijera que se me perdió la libreta, pero la verdad hacemos una fiesta y digo, ay, dile eso a tu maestro, ¿sí? Porque todavía no existe ese gran esfuerzo mental estructurado en el interior del niño para dar esa mentira, para hacerla llegar a donde se debe, ¿no? Ellos son más sanos en este sentido, pero ¿cómo se demuestra el efecto Pinocho en los niños? Que en los niños también se demuestra, pero es más fácil detectar. ¿Alguien lo ha observado? Los niños normalmente dicen por ahí una frase, siempre dicen la verdad, ¿no? Al final de cuentas siempre terminan retomando la verdad de la supuesta mentira, terminan delatándose solos en sus propias conductas. Es una característica que yo he podido observar en los niños, que luego va la persona de la cobranza y dice mi mamá que no está. Entonces realmente terminan dando la realidad. Y muy interesante porque usted, maestra Jessica, ha tenido el contacto con los niños, se ha dado cuenta cómo su entorno, la familia, los amigos, los conocidos, realmente se ve proyectado en los niños, cómo desde ahí empieza la mentira y cómo empieza el efecto Pinocho. Y cómo luego después es proyectado por los docentes, de alguna manera. Exactamente. Aquí comentando acerca de la familia, pues prácticamente sabemos que los padres son el ejemplo de seguir para los hijos. En ocasiones que si el tipo de mentiras sigue, a lo mejor el niño ya tiene 8 o 9 años, los niños ya se les hace fácil retomar todo ese tipo de mentiras, ¿no? Incluso en ocasiones que si mamá los manda a la escuela y los niños se van a las maquinitas y ya se le llega la mentira a tal grado a los padres, ¿no? Que se asistí a clases cuando en realidad no es así. Y también por qué sucede si a lo mejor los padres no están al pendiente pues, de los niños, no saben ver la manera de sus mentiras y platicar con ellos, que no llegue a tal grado de estar mintiendo continuamente, ya que siempre cuando las mentiras son muy continuamente, pues se pone en duda en realidad si es algo verdadero. Incluso también valorar el tipo de mentiras, porque en ocasiones hay unas mentiras que son muy fantasiosas, ¿no?
No creemos a lo mejor si de lo que está comentando el 50% quizás es real y el otro 50% quizás es fantasía, y es donde nos entra un poco más la duda sobre lo que nos están platicando. Algo muy interesante aquí, hace tiempo un docente de nivel primaria comentaba el cómo detectó él las mentiras de un alumno, ¿no? De un alumno de, no recuerdo si entre quinto y sexto grado. Mencionaba que el alumno siempre mentía en cuanto a por qué no llevaba sus cuadernos, bueno, sus útiles escolares en general, sus tareas, pero algo curioso era de que el niño, después de que daba su argumento, siempre pedía permiso para ir al baño. Pedía permiso para ir al baño y a veces regresaba muy pronto, o sea, no el tiempo considerado para salir, recorrer pasillos, llegar al baño, ocupar su tiempo, regresarse, ¿no? Entonces le llamó la atención al compañero docente de por qué siempre después de que daba un argumento acudía al baño. Y él comentaba de que veía al niño que llegaba al baño, abría las llaves, mojaba la mano y se untaba en la cara, hacía esto, ¿sí? Entonces, pues primeramente así quedó, posiblemente se ponía nervioso, que es una característica principal del efecto Pinocho. Y siguiendo este caso, se llega a la conclusión de que el niño sentía alguna sensación en el rostro, empezando por la nariz, de un cambio de temperatura en su cuerpo. Entonces, pues llega a suceder, por la parte del efecto Pinocho, ese cambio de temperatura, y más con los nervios de lo que me va a decir el maestro, me va a reprobar. Pues iba, corría, se mojaba la mano, se tocaba la nariz, parte del cuerpo, y venía corriendo y con el aire y sentía su rostro fresco. Y no solamente pues ocurre con los niños, sino también con los adultos en ciertos ámbitos. Lo retomaba usted, maestra Marichuy, al comentar que en las parejas, en las relaciones sentimentales también ocurría. Realmente no ocupábamos un badabun, sino simplemente el notar la conducta y el comportamiento de la pareja extraño, las diferencias, los cambios, realmente notar también posiblemente el contacto con la familia, que papá o mamá mienten para dar solución a algo. Realmente pues muchas cosas, muchas situaciones. Nosotros tenemos, los seres humanos, conductas muy mecanizadas, entonces ya sabemos cómo actuamos en tal o cual manera. Entonces de repente cuando llega la pareja con una conducta diferente, cuando se tardó más del tiempo de lo habitual, que muchas de las veces por omitir una información que a veces va a derivar en un conflicto posterior, prefiero mentir, ¿no? A lo mejor una información que va a generar un conflicto, no sé, personal ahí, que va a generar cierto roce. En particular, pues mejor omito la información, miento, digo que estuve en otro lugar o cuestiones de este tipo, y se va derivando en problemáticas mucho más posteriores, ¿no? Y se van generando otro tipo de situaciones que van derivando en más conductas, porque la próxima vez hay que inventar otra mentira para tapar la mentira anterior, ¿sí? Y acompañado en adultos ya va con otros mecanismos de defensa, como muchas veces pues me hago el enojado, ignoro, y son mecanismos de defensa que están protegiendo la mentira. Es muy importante precisar que todas este tipo de conductas se dan desde una estructura cerebral. El cerebro es el que regula todas nuestras manifestaciones de conducta. Claro, está influenciado por el contexto, las circunstancias, el momento, la educación y todos los roles que desempeñamos dentro de una sociedad. Pero es muy importante que aprendamos a identificar cuáles son las conductas principales del síndrome del efecto Pinocho. Ya lo mencionábamos primeramente. Hay cambios en la nariz, no crece, pero sí se enancha, se pone un poco más roja, ¿sí? Puede haber movimiento de manos, aumenta la temperatura, nerviosismo, titubeo al momento de hacer los argumentos, información vaga, no tiene una precisión la información, y son algunas de las características que podemos identificar tanto en niños, en adolescentes, en adultos, en diferentes sistemas, de lo que es el efecto Pinocho. Y algo muy importante, también reconocerlos cuando nosotros tenemos ciertos tipos de conductas que ya nos están derivando en estas problemáticas. Pues sí, ya por último nada más comentar que pues según algunos investigadores acerca de lo que es el efecto Pinocho, pues también se daban a la tarea de conocer e investigar acerca de lo que es un siete sentido, hablamos de un séptimo sentido, que realmente le daban su término correcto, identificado y especificado, en el que decían que este séptimo sentido era el no controlar las extremidades, realmente no controlar las manos, no controlar los pies, y realmente era también una forma de denotar que hay mentira dentro del cuerpo
realmente del cerebro, lo comentaba usted, maestra. Sí, muy importante. No sé si quieren cerrar con algo más. Pues más que nada el que tengan en cuenta las características y que también los demás sepan que pueden ser ubicados y agarrados en la mentira, ¿no? Entonces es muy importante, no por lo que suceda, por las características que caracterizan al efecto Pinocho, sino es más importante por una cuestión cultural, lo vuelvo a recalcar, el contexto, el no estar en un medio de mentira tras mentira. Yo creo que es más sano en todos los lugares, contexto laboral, educativo, familiar, el que se hable con la verdad, porque una mentira nos conlleva a otra y nos puede atraer muchas problemáticas. Entonces sí, el conocerlo, que es importante. Existe el efecto Pinocho, no nada más es por la película, ¿no? Yo siempre he dicho, las películas se basan en algo. Entonces esta película está basada en los cambios que suceden al momento de mentir, pero ya los conocen y qué necesidad de seguir en ello. Entonces vamos por una cultura más verdadera, más sana. Maestra. Cerrar con una frase muy coloquial, a lo mejor algunos lo han escuchado: en palabra mentirosa, la verdad se hace dudosa. Entonces es muy importante, seamos honestos, enfoquémonos a realizar lo que mejor sabemos hacer, ser los mejores seres humanos que podamos, y agradecerles este espacio que nos brindan, pedirles por ahí que le den like a nuestros videos, que los compartan. También importante, si quieren algún tema que toquemos en especial, pueden estar interactuando con nosotros en nuestras redes sociales, y próximamente estaremos presentando nuestra tercera edición de este Café Psicológico. Gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo mes.